Morid de Wong. Los Reyes Malditos. Volumen 4. La Ley de los Varones. Parte 5 de 5. Producción, traducciones alejandroconcha.com. Capítulo 8. Partidas. A la mañana siguiente produjo gran efecto la llegada a la mansión de Cressé de un jinete con la flor de lis bordada en la manga izquierda y las armas reales en el cuello de la casaca. Lo trataron de monseñor, y los hermanos Cressé, por un breve billete que requería urgentemente su presencia en Vincennes, creyeron que iban a darles el mando de alguna capitanía o que los habían nombrado senescales. No es de extrañar, dijo la señora Eliabel, al fin se han acordado de nuestros méritos y de los servicios que hemos prestado al reino desde hace 200 años. Este nuevo rey parece que sabe dónde encontrar hombres valerosos. Vamos, hijos míos, poneos vuestras mejores alas, y cabalgad deprisa. Hay un poco de justicia en el mundo, y ello nos consolará de la vergüenza que nos ha traído vuestra hermana. Estaba mal recuperada de su enfermedad del verano. Se sentía torpe, había perdido la actividad de antaño, y solo se mostraba autoritaria importunando a la sirvienta. Había dejado a sus hijos la dirección de su pequeña hacienda, pero no por eso iba mejor. Los dos hermanos se pusieron, pues, en camino, llenos de ambiciosas esperanzas. El caballo de Pedro tenía tanto huelfago al llegar a Vincennes que se podía pensar que este sería su último viaje. Tengo que hablaros de cosas graves, mis jóvenes sires, les dijo Bouville al recibirlos y le ofreció vino con especias y almendras garrapiñadas. Los dos muchachos se sentaron en el borde del asiento, como bobos lugareños, y apenas se atrevían a llevarse a los labios los vasos de plata. Ah. Ahora pasa la reina, dijo Bouville. Aprovecha un momento de sol para tomar un poco y leer. Los dos hermanos, latiéndoles fuertemente el corazón, alargaron el cuello para distinguir, a través de las verdosas vidrieras, una forma blanca, cubierta con una gran capa, que caminaba lentamente, escoltada por varios servidores. Luego se miraron, moviendo la cabeza. Habían visto a la reina. De vuestra hermana os quiero hablar, prosiguió Bouville. ¿Estaríais dispuestos a acogerla? En primer lugar, habéis de saber que ha amamantado al hijo de la reina y le explicó, lo más brevemente posible, lo que era indispensable que supieran. Ah. Tengo que daros también una buena noticia, continuó. No quiere volver a ver a aquel italiano que la embarazó. Ha reconocido su falta, y que una joven de sangre noble no puede rebajarse a ser la mujer de un lombardo, por muy apuesto que sea. Porque hay que reconocer que es un galán muy agradable y de inteligencia despierta. Pero al fin y al cabo no es más que un lombardo, cortó la señora de Bouville, que esta vez asistía a la entrevista, un hombre sin conciencia y sin fe, bien lo ha demostrado. Bouville bajó la cabeza. También a ti, mi amigo Guccio, mi gentil compañero de viaje, tengo que traicionarte. He de acabar mis días renegando de todos los que me han dado pruebas de amistad, pensaba. Se calló y dejó que su mujer llevara la voz cantante. Los dos hermanos estaban un poco despechados, sobre todo el mayor. Esperaban algo maravilloso, y solo se trataba de su hermana. Es que no le iba a ocurrir nada en su vida como no fuera a través de ella. Casi le tenían celos. Nodriza del rey. Y personajes tan elevados como un gran chambelán interesándose por su suerte. ¿Quién lo hubiera podido imaginar? El parloteo de la señora de Bouville no le dejaba tiempo para reflexionar. Es deber del cristiano, decía la señora de Bouville, ayudar al pecador en su arrepentimiento. Comportaos como buenos gentiles hombres. ¿Quién sabe si la divina voluntad no dispuso que vuestra hermana diera a luz en este preciso momento, aunque el resultado no fuera feliz, ya que ha muerto el pequeño rey? Pero, en fin, ella aportó su ayuda. La reina Clemencia, para testimoniar su reconocimiento, concedería al hijo de la nodriza una renta de 50 libras anuales. Además le entregaría ahora, como regalo, la suma de 300 libras de oro. Esta cantidad estaba allí, en una gran bolsa bordada. Los dos hermanos no supieron ocultar su emoción. Era la fortuna que le caía del cielo, el medio de hacer arreglar el muro que circundaba su destartalada mansión, la seguridad de una mesa bien provista todo el año, la perspectiva, en fin, de comprarse armaduras y de equipar a algunos de sus siervos como escuderos, con el fin de poderse presentar convenientemente en las levas de las mesnadas. Se hablaría de ellos en los campos de batalla. Entendedme bien, precisó la señora de Bouville, estas sumas se donan al niño. Si es maltratado o le ocurre alguna desgracia, la renta, naturalmente, será suprimida. Porque el haber sido hermano de leche del rey le confiere una distinción que debéis respetar. Desde luego, acepto.
Puesto que María se ha arrepentido, dijo con énfasis el hermano barbudo, y ya que nos solicitan su perdón tan altos personajes como vos, Mesire, señora, debemos abrirle los brazos. La protección que le dispensa la reina borra su pecado, y si en adelante cualquiera, sea noble o villano, intenta reírse de ella delante de mí, lo degüello. ¿Y nuestra madre?, preguntó el menor. Estoy seguro de que la convenceré, respondió Juan, desde la muerte de nuestro padre yo soy el jefe de la familia, no hay que olvidarlo. ¿Vais a jurar sobre el evangelio?, prosiguió la señora de Bouville, que no prestaréis oídos a lo que vuestra hermana pueda contaros, ni lo divulgaréis, sobre lo que haya visto durante su estancia aquí, ya que son asuntos de la corona que han de permanecer secretos. Por otra parte, ella no ha visto nada. Ha dado de mamar, y basta. Pero vuestra hermana es un poco extravagante y le gusta contar fábulas. Bien lo sabéis. Hugo, ve a buscar el evangelio. El libro sagrado por un lado, la bolsa de oro por otro, y la reina paseando por el jardín. Los hermanos Cressé juraron callar todas las cosas relativas a la muerte del rey Juan I, vigilar, criar y proteger al niño de su hermana, así como impedir que se le acercara el hombre que la había seducido. Lo juramos de todo corazón. Que aparezca por nuestra casa, exclamó el mayor. El pequeño mostraba menos convicción en la ingratitud. No podía dejar de pensar, de todas formas, si no es por Guccio. Por otra parte, nos informaremos, para saber si sois fieles a vuestro juramento, dijo la señora de Bouville. Se ofreció a acompañar inmediatamente a los dos hermanos al convento de las Clarisas. Es molestaros demasiado, señora, dijo Juan de Cressé, iremos solos. No, es necesario que vaya yo. Sin orden mía, la madre abadesa no dejaría salir a María. La cara del barbudo se ensombreció. Reflexionaba. ¿Qué os ocurre?, preguntó la señora de Bouville. ¿Veis alguna dificultad? Es que, antes quisiera comprar una mula para nuestra hermana. Cuando María estaba encinta, la había hecho viajar a la grupa desde Neaufle a París, pero ahora que los enriquecía, quería que su vuelta se efectuara con dignidad. La mula de la que se servía la señora Eliabel había muerto el mes anterior. Eso no tiene importancia, dijo la señora de Bouville, os daremos una. Hugo, haz ensillar una mula. Bouville acompañó a su mujer y a los hermanos Cressé hasta el puente levadizo. Quisiera morir para dejar de mentir y temer, pensaba el pobre hombre, pálido y tembloroso, mientras miraba el bosque marchito. París, al fin París, se decía Guccio Baglioni al pasar por la puerta de Saint-Jacques. París parecía taciturno y frío, como siempre ocurría después de las fiestas de Año Nuevo, el ritmo de la vida parecía haberse detenido, y mucho más aquel enero, debido a la partida de la corte. Pero el joven viajero que regresaba después de 6 meses de ausencia, no veía la niebla que lamía los tejados, ni los pocos transeúntes ateridos de frío. Para él la ciudad estaba llena de sol y esperanza, porque aquel al fin París, que se repetía como si fuera la más alegre canción del mundo, quería decir, al fin voy a reunirme con María. Guccio llevaba pelliza forrada de pieles y una capa de lluvia de pelo de camello, en la cintura sentía el peso de una bolsa de Cuyol de Villain, 25, llena de buenas libras acuñadas por el Papa, se tocaba con un elegante sombrero de fieltro rojo echado hacia atrás, y puntiagudo encima de la frente. No podía pedirse más elegancia para gustar. Tampoco se podían sentir mayores deseos de vivir que los que él experimentaba. Nota del autor. 25. Se llamaban bolsas de Cuyol de Villain unas muy anchas de cuerpo y estrechas de cuello. Las hacían primorosamente decoradas y los señores llevaban en ellas frecuentemente su sello además del dinero. Hasta aquí la nota. Descabalgó en el patio de la calle de los Lombardos, y, tirando hacia adelante la pierna que continuaba un poco rígida desde el accidente de Marsella, corrió a echarse en brazos de Tolomei. Mi querido, mi buen tío. ¿Habéis visto a mi hijo? ¿Cómo está y María? ¿Cómo ha soportado el parto? ¿Qué os ha dicho? ¿Cuándo me espera? Tolomei, sin decir una palabra, le tendió la carta de María de Cressé. Guccio la leyó 2, 3 veces. En la frase, sabed que siento gran aversión por mi pecado y que no quiero volver a ver a quien es causa de mi vergüenza. Quiero redimirme de esta deshonra, exclamó. No es verdad, esto no es posible. Ella no ha podido escribir esto. ¿No es su letra?, preguntó Tolomei. Sí. El banquero puso la mano en el hombro de su sobrino. De haber podido, te lo hubiera advertido a tiempo, dijo, pero recibí esta carta anteayer, después de ver a Bouville. Guccio, con la mirada ardiente y fija, los dientes apretados, no le escuchaba. Pidió la dirección del convento. El barrio de Saint-Marcel. Allá voy.
Pidió su caballo, al que apenas habían terminado de desensillar, volvió a atravesar la ciudad sin ver, y llamó a la puerta de las Clarisas. Le dijeron que la joven de Cressé había partido la víspera, en compañía de 2 gentiles hombres, uno de los cuales llevaba barba. Por más que mostró la carta del Papa, que echó pestes y escandalizó, no pudo obtener nada más. La abadesa. Quiero ver a la madre abadesa, gritaba. Los hombres no pueden entrar en la clausura. Acabaron por amenazarlo con ir a buscar a la ronda. Desalentado, pálido, demudado el semblante, volvió Guccio a la calle de los Lombardos. Se la han llevado sus hermanos, los bribones de sus hermanos, dijo Tolomei. Ah. He estado fuera demasiado tiempo. La fe que me juró no ha durado 6 meses. Las damas de la nobleza, según dicen, aguardan 10 años a que su caballero regrese de la cruzada. Pero a un lombardo no se le espera. Porque es eso, tío mío, y no otra cosa. Repasad los términos de su carta. No hay más que desprecio e insultos. Podían haberla obligado a no verme más, pero no a abofetearme de ese modo. En fin, tío mío. Tenemos una fortuna de decenas de mil de florines, los más altos varones vienen a implorarnos que le paguemos sus deudas, el mismo Papa me ha tenido como consejero y confidente durante el conclave, y esos andrajosos del campo me escupen en la frente desde lo alto de su destartalado castillo, que se vendría abajo de un empujón. Basta que se le presenten esos 2 sarnosos para que su hermana reniegue de mí. Que engañado vive quien cree que una hija no es de la misma pasta que sus padres. El pesar de Guccio se estaba convirtiendo rápidamente en cólera, y su resentido orgullo le ayudaba para no caer en la desesperación. Había terminado de amar, pero no de sufrir. No lo comprendo, decía, desolado, Tolomei. Parecía tan enamorada, tan feliz al estar conmigo. Nunca lo hubiera creído. Ahora veo por qué Bouville parecía tan turbado el otro día. Seguramente sabía algo y sin embargo, las cartas que recibí de ella. No lo comprendo. ¿Quieres que vaya a ver de nuevo a Bouville? No quiero nada más, gritó Guccio. Ya he importunado bastante a los grandes de la tierra por culpa de esa mentirosa perra. Hasta al mismo Papa, a quien solicité protección para ella. ¿Enamorada, dices? A ti te hacía carantoñas cuando se creía rechazada por los suyos y no veía más ayuda que la nuestra y estábamos bien casados. Porque no le faltó tiempo para entregarse, pero no sin recibir antes la bendición del sacerdote. Has dicho que estuvo 5 días junto a la reina Clemencia, sirviendo de nodriza. Se le han debido de subir los humos a la cabeza. También yo estuve junto a la reina, y la ayudé de otra manera. La salvé en medio de una tempestad. No coordinaba las ideas, divagaba furioso y, caminando por la estancia, había recorrido ya su buen cuarto de legua, tal vez si fuera a hablar con la reina. Ni con la reina, ni con nadie. Que se vuelva a su fangosa aldea, donde te hundes en el estiércol hasta los tobillos. Sin duda le han encontrado un marido, un buen marido a semejanza de sus andrajosos hermanos. Algún caballero velludo y maloliente que le dará otros hijos. Vendría ahora a arrodillarse a mis pies, y no querría yo saber nada de ella, óyelo bien, no querría saber nada de ella. Creo que si viniera, hablarías de otro modo, dijo suavemente Tolomei. Guccio empalideció y se tapó los ojos con la palma de la mano. María, mi hermosa María. La veía en la habitación de Neofl, la veía muy cerca, distinguía la luminosidad de sus ojos azules. ¿Cómo habían podido aquellos ojos disimular semejante traición? Voy a partir, tío mío. ¿A dónde? ¿Vuelves a Aviñón? Buen papel haría allí. Anuncié a todos que volvería con mi esposa, a la que adorné con todas las virtudes. El Padre Santo sería el primero que me preguntaría. Boccaccio me dijo el otro día que los Peruzzi pensaban arrendar el cobro de los impuestos de la Senescalía de Carcasona. No. Ni Carcasona, ni Aviñón. Ni París, naturalmente, dijo Tolomei, apesadumbrado. Llega a todo hombre, por egoísta que haya sido, un momento, al atardecer de su vida, en que se siente cansado de trabajar únicamente para sí mismo. El banquero, después de haber esperado la presencia en su casa de una bonita sobrina para formar una familia feliz, veía de pronto desvanecerse sus esperanzas y dibujarse, en su lugar, la perspectiva de una larga vejez solitaria. Quiero marcharme, dijo Guccio, no quiero saber nada más de esta Francia que engorda a costa nuestra y nos desprecia porque somos italianos. ¿Qué he conseguido en Francia?, te pregunto. Una pierna rígida, 4 meses de hospital, 6 semanas en una iglesia, y para acabar. Esto. Ya debía haber comprendido que no me convenía este país. Acuérdate. El día siguiente a mi llegada estuve a punto de hacer caer en la calle al rey Felipe el Hermoso. No era un buen presagio. Eso sin hablar de mis travesías por mar,
en las que por 2 veces casi no lo cuento, ni del tiempo que pasé, porque creía estar enamorado, en aquel sucio villorrio de Neofl, cambiando moneda a los villanos. Al menos te quedan tus buenos recuerdos, dijo Ptolomei. Bah. A mi edad no se necesitan recuerdos. Quiero volver a mi Siena, donde no faltan hermosas muchachas, las más bellas del mundo, según me dicen cada vez que declaro que soy sienés. En todo caso, menos bribonas que las de aquí. Mi padre me envió a tu lado para que aprendiera, creo que he aprendido bastante. Ptolomei abrió su ojo izquierdo, veía borroso de aquel lado. Tal vez tengas razón, dijo. La pena se te pasará antes, si estás lejos, pero no te lamentes de nada, Guccio, no has hecho mal aprendizaje, vivir, recorrer los caminos, conocer las miserias del pueblo y descubrir las debilidades de los gran. Te has acercado a las 4 cortes que dominan a Europa, las de París, Londres, Nápoles y Aviñón. No mucha gente ha tenido ocasión de estar encerrado en el interior de un conclave. Te has iniciado en los negocios, y tendrás tu parte, lo que supone una bonita suma. El amor te ha hecho cometer algunas tonterías, y como todos los que han viajado mucho, dejas un bastardo en el camino y solo tienes 20 años. ¿Cuándo quieres partir? Mañana, tío Spinello, mañana, si os parece bien. Pero volveré, agregó Guccio con tono rabioso. Claro. Así lo espero, hijo mío. Espero que no dejaras morir a tu viejo tío sin volverlo a ver. Un día regresaré, y me llevaré a mi hijo. Porque, después de todo, es tan mío como de los Crese. ¿Por qué voy a dejárselo? Para que lo eduquen en su cuadra, como a un perro de mala raza. Se lo quitaré, óyelo, y eso será el castigo de María. Ya sabes lo que se dice en nuestro país, venganza de Toscano. Un gran alboroto proveniente del piso bajo le cortó la palabra. La casa, de vigas de madera, temblaba desde sus cimientos, como si hubiera penetrado en el patio una docena de carromatos. Las puertas vibraban. Tío y sobrino se dirigieron a la escalera de caracol llena de un ruido como de carga. Tronó una voz. Banquero. ¿Dónde estás, banquero? Necesito dinero y Monseñor Roberto de Artois apareció en los escalones. Mírame bien, amigo banquero, acabo de salir de prisión, exclamó. ¿No lo crees? Mi dulce, mi meloso, mi tuerto primo, el rey quiero decir, porque parece que lo es, se ha acordado por fin de que me pudría en el calabozo donde me había metido, y me ha sacado de nuevo a leer libre. ¡Qué amable muchacho! Sed bienvenido, monseñor, dijo Ptolomei sin entusiasmo alguno y se inclinó por encima de la escalera, dudando todavía de que tal huracán pudiera ser producido por un solo hombre. Bajando la cabeza para no dar con el dintel de la puerta, el de Artois entró en el gabinete del banquero y se fue directo a un espejo. Vaya cara de muerto, dijo tocándose las mejillas con ambas manos. Hay que confesar que uno se debilita. 7 semanas, imagínate, viendo la luz solo a través de una lumbrera cruzada por gruesos hierros. 2 veces al día un bodrio que, incluso antes de comerlo, ya daba cólico. Por suerte, Milorme me hacía pasar buenos platos de su estilo, de lo contrario, no viviría a estas horas y el dormir no era mejor que la pitanza. Por consideración a mi sangre real, me concedieron una cama. Pero tuve que romper la madera para poder estirar los pies. Paciencia, todo le será tenido en cuenta a mi querido primo. La verdad era que Roberto no había adelgazado una onza, y que la reclusión había debilitado bien poco su fuerte naturaleza. Si su color era menos vivo, por lo contrario sus ojos grises, color de pedernal, brillaban con mayor malignidad que antes. Hermosa libertad me han regalado. Quedáis libre, monseñor, continuó el gigante, remedando al capitán del Châtelet. Pero no os podéis alejar más de 20 leguas de París, pero la guardia del rey debe conocer vuestra residencia, pero la capitanía de Hebreo ha de ser advertida si vais a vuestras tierras. Dicho de otro modo, quédate aquí, Roberto, pateando por las calles bajo la mirada de la ronda, o bien vete a enmohecer a Conch. Pero no pongas los pies en el Artois ni en Reims. Sobre todo no queremos verte en la consagración. Podrías entonar algún salmo que no gustaría a todos los oídos. Ha elegido bien el día para soltarme, ni demasiado pronto, ni demasiado tarde. Se ha marchado toda la corte, nadie en palacio, nadie en casa de Valois. Mi primo me ha dejado bien abandonado y aquí me tenéis, en una ciudad muerta, sin un ochavo en la bolsa para cenar esta noche y encontrar una muchacha con quien emplear mi carácter amoroso. Porque son 7 semanas, ¿comprendes, banquero? No, tú no puedes comprender, eso ha dejado de preocuparte. He hecho demasiado el bellaco en el Artois para resignarme ahora a estar en calma durante tanto tiempo, y se está incubando allá abajo un gran número de críos que nunca sabrán que descienden de Felipe Augusto. He comprobado una cosa bien rara,
que esas ratas de doctores y filósofos deberían meditar, porque hay un miembro en el hombre que cuanto más trabajo se le da, más quiere? Soltó una carcajada, haciendo crujir el asiento de encina en el que se había acomodado, y de repente, pareció darse cuenta de la presencia de Guccio y a vos, amiguito, ¿cómo os van vuestros amores? Preguntó, lo que en su boca era igual que decirle a uno buenos días. Mis amores. ¿Para qué hablar, monseñor? Respondió Guccio, descontento de aquella violencia más ruidosa que interrumpía la suya. Tolomei quiso indicar con una mueca al conde de Artois que el tema no era el más a propósito. Pues que, exclamó el de Artois con su acostumbrada delicadeza. ¿Os ha abandonado una hermosa? Dadme enseguida su dirección para correr hacia ella. Vamos, no pongáis esa cara. Todas las mujeres son rameras. Cierto, monseñor. Todas. Entonces, divirtámonos al menos con las que no lo ocultan. Necesito dinero, banquero. 100 libras y me llevo a cenar a tu sobrino para quitarle de la cabeza esas sombrías ideas. 100 libras. Sí, ya sé que os debo mucho y decís que nunca os pagaré. Estáis equivocado. Dentro de poco, veréis a Roberto de Artois más poderoso que nunca. Felipe puede encasquetarse la corona hasta la nariz, no tardaré en hacérsela saltar. Porque te voy a decir una cosa que vale más de 100 libras, y que servirá de garantía a lo que me prestes. ¿Cómo se castiga el regicidio? Horca, degüello, descuartizamiento. Pronto asistiréis a un agradable espectáculo, mi gorda tía Maot, en cueros como una ramera, descuartizada por 4 caballos y con sus villanas tripas mezcladas con el polvo. Y el animal de su yerno le hará compañía. Es lástima que no se le pueda dar suplicio 2 veces. Porque los muy perversos han matado a 2. Durante mi estancia en el Châtelet no he querido decir nada, para evitar que una buena noche vinieran a sangrarme como a un cerdo. Sin embargo, he estado al corriente de todo. Lorme, siempre Lorme. Ah, qué buen muchacho. Escuchadme. Después de 7 semanas de obligado mutismo, el terrible charlatán se desquitaba, y solo se detenía para tomar aliento y poder seguir hablando. Escuchadme bien, prosiguió. Primero, Luis confisca a Maot sus posesiones de Artois, donde se encolerizan mis partidarios, enseguida Maot lo hace envenenar. Segundo, Maot, para cubrirse, empuja a Felipe a la regencia en contra de Valois, que hubiera apoyado mis derechos. Tercero, Felipe hace aceptar su reglamento de sucesión, que excluye a las mujeres de la corona de Francia, pero no de la herencia de los feudos, fijaos bien. Cuarto, una vez confirmado como regente, Felipe puede levantar un ejército para desalojarme del Artois, que estaba a punto de volver a mis manos por entero. Como no estoy loco, decido entregarme yo solo. Pero la reina Clemencia va a dar a luz, quiere tener las manos libres, y me encarcela. Quinto, la reina alumbra un hijo. Minucias. Cierra a Vincent, oculta el niño a los varones, le dice que no puede durar, se pone de acuerdo con una comadrona o nodriza a la que asusta o soborna, y mata al segundo rey. Después de esto, va a hacerse consagrar a Reims. Así es, amigos míos, como se obtiene una corona. Todo ello por no devolverme un condado. Al oír la palabra nodriza, Tolomei y Guccio cambiaron una rápida mirada de inquietud. Son cosas que sospecha todo el mundo, concluyó el de Artois, pero que, al no haber pruebas, nadie se atreve a proclamar. Solamente yo tengo pruebas. Traeré a una cierta dama que proporcionó el veneno y luego habrá que hacer cantar un poco, con los instrumentos de hierro, a esa Beatriz de Hirson, que ha hecho de alcahueta del diablo en ese bonito juego. Es hora de que le pongamos fin, si no, nos matarán a todos. 50 libras, monseñor, puedo entregaros 50 libras. Avaro. Eso es todo lo que tengo. Sea. Me debes, pues, otras 50. Maot te pagará todo con intereses. Guccio, dijo Tolomei, ven a ayudarme a contar las 50 libras para monseñor, y se retiró con su sobrino a una pieza contigua. Tío mío, murmuró Guccio, ¿creéis que es verdad lo que acaba de decir? No lo sé, hijo mío, no lo sé, pero me parece que haces bien en marcharte. Nada bueno puede resultar de andar metido en un asunto que huele tan mal. La extraña reacción de Bouville, la repentina fuga de María. No se puede, desde luego, hacer caso de todos los denuestos de ese alocado, pero con frecuencia me he dado cuenta de que, cuando habla de fechorías, como es un maestro en ellas, la suele de lejos. Recuerda el adulterio de las princesas, es él quien lo descubrió, y nos lo había anunciado. Tu María, dijo el banquero, moviendo su gordezuela mano con gesto de duda, tal vez es menos inocente y sincera de lo que habíamos creído. Ciertamente, hay un misterio en todo esto. Después de su traicionera carta, se puede creer todo, dijo Guccio,
cuyo pensamiento divagaba. No creas nada, no busques nada. Márchate. Es un buen consejo. Cuando Monseñor de Artois recibió las 50 libras, se empeñó en que Guccio compartiera con él la pequeña fiesta que iba a ofrecerse para celebrar su liberación. Necesitaba un compañero, se hubiera emborrachado con su caballo antes que quedarse solo. Tanto insistió que Tolomei acabó por susurrarle a su sobrino, ve, si no, se va a molestar. Pero no deje suelta la lengua. Guccio terminó su desesperada jornada en una taberna cuyo dueño pagaba a los oficiales de la ronda para que pasaran por alto sus tapujos de burdel. Por otra parte, de todo lo que se decía allí se informaba a la guardia. Monseñor de Artois estaba de inmejorable humor, insaciable en la bebida, prodigioso de apetito, alborotador, indecente y desbordante de afecto hacia su joven compañero, levantaba las faldas de las muchachas para mostrar a todos el verdadero rostro de su tía Maud. Guccio, con ganas de emularlo, no resistió mucho tiempo el vino. Con los ojos brillantes, los cabellos en desorden y el gesto indeciso, gritó, también yo sé cosas. Ah, si quisiera hablar. Habla, pues. A Guccio le quedaba un poco de prudencia en medio de su embriaguez. El Papa, dijo. Sé mucho sobre el Papa. De pronto se echó a llorar de manera incontenible sobre el hombro de una ramera, a la que luego abofeteó porque veía en ella la imagen de la traición femenina. Pero volveré, y me lo llevaré. ¿A quién? Al Papa. No, al niño. La velada iba alborotándose, la vista se nublaba, y las muchachas proporcionadas por el tabernero estaban ya casi sin ropa, cuando Lorme se acercó a Roberto de Artois y le dijo al oído, fuera hay un hombre que nos espía. Mátalo, respondió negligentemente el gigante. Bien, monseñor. De esta manera la señora de Bouville perdió uno de sus criados, que había enviado a seguir los pasos del joven italiano. Guccio no sabría nunca que el sacrificio de María le había evitado probablemente acabar panza arriba en las aguas del Sena. Encenagado en un lecho dudoso, sobre los senos de la muchacha a la que había abofeteado, y que se mostraba compasiva ante la pena del joven, Guccio continuó insultando a María y creyó vengarse de ella maltratando un cuerpo mercenario. Tienes razón. Tampoco yo creo en las mujeres, todas son unas embusteras, decía la ramera, de cuyos rasgos Guccio no se volvería a acordar. Al día siguiente, con el sombrero hundido hasta los ojos, cansado, asqueado de cuerpo y alma, emprendía Guccio el camino de Italia. Llevaba una bonita fortuna en forma de letra de cambio firmada por su tío, que representaba sus beneficios en los asuntos que había atendido durante 2 años. El mismo día, el rey Felipe V, su mujer Juana y la condesa Maud, con toda la servidumbre, llegaban a Reims. Las puertas de la mansión de Cressé se habían cerrado ya tras la hermosa María, que viviría allí, inconsolable, un eterno invierno. El verdadero rey de Francia iba a crecer allá como un bastardillo. Daría sus primeros pasos en el fangoso patio, entre patos, iría a tumbarse en la pradera de lirios amarillos, a lo largo del Molde, en aquella pradera donde María, cada vez que pasara, reviviría sus fugaces y trágicos amores. Ella mantendría su juramento, todos sus juramentos, hacia Guccio y hacia el reino, guardaría su secreto, todos sus secretos hasta el lecho de muerte. Su confesión, un día, conmovería a Europa. Capítulo 9. La víspera de la consagración. Las puertas de Reims, coronadas con los blasones reales, habían sido pintadas de nuevo. Las calles estaban engalanadas con llamativas colgaduras, tapices y sedas, las mismas que habían servido 18 meses antes para la consagración de Luis X. Junto al palacio arzobispal acababan de instalar a toda prisa 3 grandes salas de carpintería, una para comedor del rey, otra para el de la reina, y la tercera para los altos cargos, con el fin de agasajar a toda la corte. Los burgueses de Reims, que estaban obligados a los gastos de la consagración, encontraban la carga un poco pesada. Si se le ocurre a los reyes morir tan deprisa, decían, pronto comeremos solo una vez al año, y para eso aún tendremos que vendernos la camisa. Caro nos está costando que Clovis se hiciera bautizar aquí, y que Hugo Capeto escogiera este sitio para recibir la corona. Si cualquier ciudad del reino nos quiere comprar la ampolla sagrada, enseguida haremos trato. Al problema financiero se añadía la dificultad de reunir, en pleno invierno, el costoso avituallamiento requerido para tantas bocas. Los burgueses tenían que agenciarse 82 bueyes, 240 carneros, 425 terneros, 78 cerdos, 800 conejos y liebres, 800 capones, 1820 gansos, más de 10.000 gallinas y 40.000 huevos, sin hablar de los barriles de esturiones que habían de traer de Malinas,
de los 4000 cangrejos pescados en agua fría, de los salmones, lucios, pencas, bremas, percas y carpas y de las 3500 anguilas destinadas a la elaboración de 500 pasteles. Se disponía de 2000 quesos y se esperaba que 300 toneles de vino, que afortunadamente se cosechaba en el país, bastarían para calmar la sed de tantos gaznates resecos, que iban a banquetearse allí durante 3 días o más. Los chambelanes, que habían llegado con anticipación para organizar los festejos, tenían peregrinas exigencias. ¿No habían decidido que se presentaran en un solo servicio 300 garzas asadas? Aquellos oficiales se parecían mucho a su dueño, a aquel rey impaciente que ordenaba la celebración de su consagración una semana antes, como si se tratara de una misa de 2 ochavos a la intención de una pierna rota. Hacía días que los pasteleros estaban dedicados a montar sus castillos de pastel de almendra pintados con los colores de Francia. ¿Y la mostaza? No se había recibido la mostaza. Hacían falta 31 sestarios. Además, los invitados no iban a comer en la mano. Había sido una equivocación vender a bajo precio las 50.000 escudillas de madera de la consagración anterior, hubiera sido mejor lavarlas y guardarlas. Los 4000 cántaros habían sido rotos o robados. Las lenceras repulgaban a toda prisa 2700 anas de manteles, y se podía calcular el gasto total en cerca de 10.000 libras. A decir verdad, los habitantes de Reims no perderían nada, ya que la consagración atraía a gran número de mercaderes lombardos y judíos que pagarían un impuesto sobre sus ventas. La coronación, como todas las ceremonias reales, se desarrollaba en un ambiente de verbena. En esos días se ofrecía al pueblo un ininterrumpido espectáculo, y acudía mucha gente de lugares distantes a presenciarlo. Las mujeres se ponían vestidos nuevos y las elegantes exhibían su joyería, bordados, ricas telas y pieles se vendían con toda facilidad. Los listos hacían fortuna y los tenderos que se daban un poco de prisa en servir a la clientela podían conseguir en una semana los beneficios de 5 años. El nuevo rey se alojaba en el palacio arzobispal, ante el que estaba permanentemente estacionada la muchedumbre para ver aparecer a los soberanos o para embelesarse ante el carruaje de la reina, un carruaje tapizado de escarlata roja. La reina Juana, rodeada de las damas de su séquito, presidía, con emoción de mujer feliz, el acto de desembalar los 12 baúles y 4 cofres, más el de los zapatos y el de las especias. Sin duda alguna, su guardarropa era el más rico que jamás hubiera poseído una dama francesa. Le habían previsto un vestido para cada día, y casi para cada hora, de aquel viaje triunfal. La reina hizo su solemne entrada en la ciudad con una capa de palio dorado forrada de armiño, mientras a lo largo de las calles se ofrecía a los reales esposos representaciones, misterios y otras diversiones. En la cena de la víspera de la consagración, que iba a tener lugar inmediatamente, la reina aparecería con un vestido de terciopelo violeta bordeado de marta cebellina. La mañana de la coronación luciría un vestido de paño dorado de Turquía, un manto escarlata y una cota roja, en la comida, un vestido bordado con las armas de Francia, y en la cena, otro de paño dorado y 2 mantos diferentes de armiño. Al día siguiente llevaría una robe, 26, de terciopelo verde, y luego otro de camocán azulado, con esclavina de petit gris. Nunca se presentaría en público con la misma vestimenta ni con las mismas joyas. 26. Se entendía por robe, en su acepción de ajuar, un equipo completo, compuesto de varias piezas llamadas garramán todas de la misma tela. La robe de ceremonia comprendía 2 sobrecotas, una abierta y otra cerrada, una gualdrapa, una garnacha, una caperuza y un manto de lujo. Estas maravillas estaban expuestas en un aposento cuya decoración había sido igualmente traída de París, tapices de seda blanca bordados con 1321 papagayos de oro, y en el centro, las gran armas de los condes de Borgoña con un león en campo de gules, el cielo del lecho, la colcha y los cojines estaban adornados con 7000 tréboles de plata. Cubrían el suelo alfombras con las armas de Francia y del condado de Borgoña. Juana entró varias veces en la habitación de Felipe para que admirara la belleza de una tela o la perfección del trabajo. «¡Qué feliz me hacéis, mi querido, mi bien amado Siré!», exclamaba. Aunque era poco inclinada a las demostraciones efusivas, no podía impedir que se le humedecieran los ojos. Su suerte la deslumbraba, sobre todo cuando recordaba los días no muy lejanos pasados en prisión, en Dourdan. ¡Qué prodigioso cambio de fortuna en menos de año y medio! Pensaba en Margarita ya muerta y en su hermana Blanca de Borgoña, encerrada todavía en Chateauguillard. Con lo que le gusta el boato a la pobre Blanca, pensaba, mientras se probaba una pretina de oro incrustada de rubíes y esmeraldas. Felipe estaba preocupado,
y el entusiasmo de su mujer más bien lo entristecía, estaba examinando las cuentas con su tesorero. Me alegro, amiga mía, de que os complazca todo esto, acabó por decir. Ya veis, obro siguiendo el ejemplo de mi padre, quien, como vos sabéis, restringía mucho sus gastos personales pero no regateaba cuando se trataba de la majestad real. Exhibid bien esos hermosos vestidos, ya que son tanto para vos como para el pueblo que os los da con su trabajo, y llevadlos con cuidado, pues tardaréis en tener otros semejantes. Después de la consagración, será preciso restringir los gastos. Felipe preguntó Juana, ¿no haréis nada en este día por mi hermana Blanca? Ya lo he hecho, ya lo he hecho. Ahora recibe trato de princesa a condición de que no salga de las murallas que la rodean. Es necesario que haya diferencia entre ella, que pecó, y vos, Juana, que fuisteis pura y acusada falsamente. Pronunció estas últimas palabras dirigiendo a su mujer una mirada en que se adivinaba más la preocupación por el honor real que por la seguridad de su amor. Además agregó, en este momento no me resulta agradable pensar en su marido. Mi hermano se porta mal conmigo. Juana comprendió que era inútil insistir y que no debía volver a mencionar este tema. Se retiró, y Felipe volvió al estudio de las largas hojas llenas de cifras que le presentaba Geoffrey de Fleury. Los gastos no se limitaban a los atuendos del rey y de la reina. Ciertamente Felipe había recibido algunos regalos, así, Maud le había ofrecido el paño jaspeado para los vestidos de las princesitas y del pequeño Luis Felipe. Pero el rey había tenido que vestir de nuevo a sus 54 sargentos de armas y a su jefe, Pedro de Galard, que lo era también de los ballesteros. Los chambelanes Adán Herón, Roberto de Gamaches y Guillermo de Seriz, habían recibido cada uno 10 anas de paño de Douai para que se hicieran imponentes vestiduras. Los monteros Enrique de Moundon, Frank de la Fauvilla y Juan Malgeneste tuvieron un nuevo equipo, e igualmente todos los arqueros, y como después de la consagración iban a ser armados 20 caballeros, tuvo que dar 20 vestiduras más. Estos presentes constituían las acostumbradas gratificaciones, y la tradición exigía también que el rey regalase al relicario de Saint-Denis una flor de lis de oro constelada de esmeraldas y rubíes. ¿Cuánto en total?, preguntó Felipe. 8.548 libras, 13 sueldos y 11 dineros, sire, respondió el tesorero. Tal vez podíamos pedir una contribución por vuestra jubilosa subida al trono. Mi ascensión al trono será más jubilosa si no impongo nuevas tasas. Haremos frente a ello de otra manera, dijo el rey. En este momento anunciaron al conde de Valois. Felipe levantó las manos. He aquí lo que nos habíamos olvidado de incluir en las sumas. Ya veréis, Geoffrey, ya veréis. Mi tío me va a costar más caro que 10 consagraciones. Viene a obligarme a tomar una determinación. Dejadme a solas con él. Ah, estaba espléndido Monseñor de Valois. Bordado, galoneado, duplicado su volumen por las pieles que se extendían sobre un vestido recamado de piedras preciosas. Si los habitantes de Reims no hubieran sabido que el nuevo soberano era joven y delgado, habrían tomado a este señor por el mismo rey. Mi querido sobrino, comenzó, estoy con pena, con gran pena por vos. Vuestro cuñado de Inglaterra no viene. Hace mucho tiempo, tío mío, que los reyes del otro lado de la Mancha no asisten a nuestras consagraciones, respondió Felipe. Cierto, pero se hacen representar por algún pariente o gran señor de la corte que ocupa su lugar de duque de Guyena. Sin embargo, Eduardo no ha enviado a nadie y con ello confirma que no os reconoce. El conde de Flandes, a quien creíais haber atraído con vuestro tratado de septiembre, tampoco está aquí, ni el duque de Bretaña. Lo sé, tío mío, lo sé, y no hablemos del duque de Borgoña, sabemos que en contra vuestra. Por lo contrario, su madre, nuestra Añee, acaba de llegar hace poco, y creo que no precisamente para prestaros su apoyo. Lo sé, tío mío, lo sé, repitió Felipe. Esta imprevista aparición de la única hija de San Luis inquietaba a Felipe más de lo que aparentaba. En principio creyó que la duquesa Añee venía a negociar. Pero ella no se daba prisa en definirse, y él estaba decidido a no dar el primer paso. Si el pueblo que me aclama cuando aparezco ante él, supiera las hostilidades y amenazas que me rodean, decía. De los 6 pares laicos que debían sostener mañana vuestra corona, continuó Valois, no ha venido ninguno. Sí, tío mío, os olvidáis de la condesa de Artois, y de vos mismo. Valois se encogió de hombros violentamente. La condesa de Artois, exclamó. Una mujer sosteniendo la corona, cuando vos mismo, Felipe, vos mismo habéis logrado vuestros derechos por la exclusión de las mujeres. Sostener la corona no es ceñírsela, dijo Felipe. Es necesario que Maud os haya ayudado a ser rey para que la elevéis de tal manera. Vais a hacer que la gente dé más crédito a las mentiras que circulan. No quiero revolver lo pasado, pero, en fin,
Felipe, ¿no es Roberto quien debería figurar por el Artois? Felipe fingió no prestar atención a las últimas palabras de su tío. De todas formas los pares eclesiásticos están ahí. Están, dijo Valois moviendo sus anillos. Por de pronto no son más que 5 de los 6. ¿Y qué creéis que van a hacer estos pares eclesiásticos cuando vean que por parte del reino se levanta una sola mano y qué mano para coronaros? Tío mío, ¿no os contáis vos para nada? Ahora le tocó a Valois pasar por alto la pregunta. Vuestro mismo hermano os muestra resquemor, dijo. Es que, sin duda respondió Felipe suavemente, Carlos no conoce, mi querido tío, nuestro mutuo buen acuerdo, y tal vez cree ayudaros sirviéndome mal. Pero tranquilizaos, ha anunciado que mañana estará presente. ¿Por qué no le conferís enseguida la dignidad de par? Vuestro padre lo hizo conmigo, y vuestro hermano Luis con vos. Así me sentiría menos solo para apoyaros. O menos solo para traicionarme, pensó Felipe, que le espetó, ¿habéis venido a abogar por Roberto, por Carlos, o bien deseáis hablarme de vos mismo? Valois hizo una pausa, se acomodó bien en el asiento y miró el diamante que brillaba en su índice. 50, o 100.000 se preguntaba Felipe. Los otros no me importan, pero este me es necesario, y él lo sabe. Si se niega y promueve escándalo, corro el peligro de tener que aplazar mi consagración. Sobrino mío, dijo finalmente Valois, ya veis que no he puesto mala cara, y he hecho gran gastos en vestidos y todo lo demás para honraros. Pero al comprobar que los otros pares estarán ausentes, creo que debo retirarme. ¿Qué dirían si me vieran solo a vuestro lado? Sencillamente, que me habíais comprado. Lo sentiré mucho, tío mío, lo sentiré mucho. ¿Qué le vamos a hacer? No puedo obligaros a lo que no os place. Tal vez ha llegado el momento de renunciar a esa costumbre que obliga a los pares a levantar la mano junto a la corona. Sobrino mío, exclamó Valois, y si es preciso el consentimiento para ser elegido, agregó Felipe, solicitarlo no a 6 gran varones, sino al pueblo, tío mío, que proporciona hombres para los ejércitos y subsidios para el tesoro. Este será el papel de los estados que voy a convocar. Valois no se pudo contener y, saltando de su asiento, empezó a gritar, ¿blasfemáis, Felipe, o no sabéis lo que estáis diciendo? ¿Se ha visto alguna vez a un monarca elegido por sus súbditos? Hermosa novelería la de vuestros estados. Procede directamente de la cabeza de Marigny, que había nacido del pueblo, y tan perjudicial fue a vuestro padre. Os digo que si se comienza así, antes de 50 años el pueblo nos dejará de lado y elegirá rey a cualquier burgués, a cualquier doctor de parlamento o cualquier tendero enriquecido con sus latrocinios. No, sobrino mío, no, esta vez estoy decidido, no sostendré la corona de un rey que no lo es por sí mismo y que, encima, quiere entregarla en manos de los villanos. Caminaba a gran pasos, rojo de ira. 50.000, o 100.000 seguía preguntándose Felipe. ¿Qué cantidad se necesita para darle la estocada? Sea, tío mío, no sostengáis nada, dijo, pero entonces permitidme que llame ahora mismo a mi tesorero. ¿Para qué? He de modificar la lista de las donaciones que, para celebrar mi jubilosa coronación, iba a firmar mañana, a la cabeza de las cuales os encontrabais vos, con 100.000 libras. La estocada dio en el blanco. Valois se quedó asombrado, con los brazos abiertos. Felipe comprendió que había ganado y, a pesar de lo costosa que le resultaba aquella victoria, tuvo que esforzarse para no sonreír al ver la cara que ponía su tío. Este, por otra parte, no tardó mucho en salir del aprieto. Había quedado interrumpido en un momento de cólera, siguió encolerizado. La cólera era para él un medio de intentar embrollar el razonamiento ajeno, cuando el suyo se debilitaba. Todo el mal proviene de él, empezó a perorar. Repruebo su actitud, y se lo gritaré a la cara. ¿Qué necesidad tenía el conde de Flandes y el duque de Bretaña de tomar partido por él y rehusar vuestra convocatoria? Cuando el rey ordena sostener su corona, hay que venir. ¿No estoy yo aquí? Esos varones exageran sus derechos. Así es como la autoridad corre el peligro de ir a parar a los pequeños vasallos y a los burgueses. En cuanto a Eduardo de Inglaterra, ¿qué se puede esperar de un hombre que se comporta como mujer? Estaré, pues, a vuestro lado para darles una lección y desde ahora acepto, en nombre de la justicia, sobrino mío, lo que pensáis darme. Porque es justo que quienes son fieles al rey sean tratados de distinto modo que los que lo traicionan. Vos gobernáis bien. ¿Cuándo vais a firmar esa donación con la que me manifestáis vuestra estima? Ahora, tío mío, si lo deseáis, pero con fecha de mañana, respondió el rey Felipe V. Por tercera vez, y siempre por medio del dinero, había puesto el bozal al conde de Valois. Ya es hora de que me coronen, dijo Felipe a su tesorero,
Cuando hubo salido Balua, porque si tengo que discutir de nuevo, habré de vender el reino. Y como Fleury se asombrara de la enormidad de la suma prometida, agregó, tranquilizaos, Joffrey, todavía no he señalado cuándo le será entregada esa suma. La cobrará solo en pequeñas cantidades. Pero él podrá tomar prestado sobre ella. Ahora, vamos a cenar. El ceremonial exigía que después de la cena, el rey, rodeado de sus oficiales y del cabildo, hiciera una visita a la catedral para recogerse en oración. La iglesia estaba ya preparada, con los tapices colgados, los centenares de cirios ya colocados y levantado el gran estrado en el coro. El rezo de Felipe fue breve, pero se quedó bastante tiempo informándose por última vez del desarrollo de los ritos y de los gestos que debía hacer. Comprobó el cierre de las puertas laterales, revisó los dispositivos de seguridad, y preguntó qué lugar ocuparía cada uno. Los pares laicos, los miembros de la familia real y los gran oficiales estarán en el estrado, le explicaron. El condestable, a vuestro lado, el canciller, junto a la reina. Este trono, frente al vuestro, es el del arzobispo de Reims, y los asientos dispuestos alrededor del altar mayor son para los pares eclesiásticos. Felipe recorría el estrado a paso lento, y desarrugó con la punta del pie el extremo levantado de una alfombra. «Qué extraño es esto», se decía. «Estuve aquí, en este mismo sitio, el año pasado, para asistir a la consagración de mi hermano, y no me fijé en todos estos detalles». Se sentó un momento, pero no en el trono real, un temor supersticioso le impedía ocuparlo todavía. Mañana seré rey de verdad. Pensaba en su padre, en la sucesión de antepasados que lo habían precedido en aquella iglesia, pensaba en su hermano, eliminado por un crimen del que se sentía inocente pero cuyas consecuencias aprovechaba, pensaba en otro crimen, en el del niño, que tampoco había ordenado pero del que era cómplice silencioso. Pensaba en la muerte, en su propia muerte, y en los millones de hombres súbditos suyos, en los millones de padres, de hijos y de hermanos que gobernaría. Son todos ellos, como yo, criminales si se le presenta la ocasión, inocentes solo en apariencia y dispuestos a obrar mal para satisfacer su ambición. Sin embargo, cuando estaba en León, solo tenía deseos de justicia. ¿Estoy seguro de esto? ¿Es tan detestable la naturaleza humana, o es la realeza la que nos vuelve así? ¿El tributo que se debe pagar para reinar es verse uno mismo tan impuro y sucio? Porque nos ha hecho Dios mortales, ya que lo que nos hace detestables es la muerte, tanto por el miedo que le tenemos como por el uso que hacemos de ella. Tal vez intentarán matarme esta noche. Veía grandes sombras, moviéndose sobre los muros, entre los pilares. No sentía arrepentimiento, sino solo falta de alegría. He aquí lo que se llama hacer oración. Por eso nos aconsejan acudir a la iglesia la noche antes de la consagración. Se juzgaba, lúcidamente, tal como era, un mal hombre dotado para ser un gran rey. Como no tenía sueño, se quedó allí durante largo rato, meditando sobre sí mismo, sobre el destino humano, sobre el origen de nuestros actos, y planteándose las únicas gran preguntas de la vida, las que jamás pueden resolverse. ¿Cuánto durará la ceremonia?, preguntó. 2 horas largas, Sire. Bien, entonces es preciso que nos esforcemos en dormir. Debemos estar preparados para mañana. Pero cuando volvió al palacio arzobispal, entró en la habitación de la reina y se sentó al lado del lecho. Habló a su mujer de cosas sin interés, de los asientos en la catedral, de su preocupación por los vestidos de sus hijas. Juana estaba ya medio dormida. Hacía esfuerzos para mantenerse atenta, adivinaba en su marido una tensión nerviosa y una especie de angustia contra la que buscaba protección. «Amigo mío», preguntó, «¿queréis dormir conmigo?» Él pareció vacilar. «No puedo, no he avisado al chambelán», respondió. «Sois rey», Felipe, dijo Juana sonriendo, «podéis dar a vuestro chambelán las órdenes que gustéis». Felipe tardó un tiempo en decidirse. Aquel joven que sabía, con las armas o con el dinero, meter en cintura a sus más poderosos vasallos, se sentía turbado ante la perspectiva de tener que informar a uno de sus servidores de que, por deseo imprevisto, iba a compartir el lecho de su mujer. Finalmente llamó a una de las camareras que dormían en la pieza contigua y le ordenó avisar a Daneron que no le esperase, ni se acostara aquella noche, atravesado, a su puerta. Luego, entre los tapices con dibujos de papagayos y los tréboles de plata del cielo del lecho, se desnudó y se deslizó entre las sábanas, y aquella gran angustia de la que no podían defenderle todas las tropas del condestable, porque era angustia de hombre y no de rey, se aplacó al entrar en contacto con el cuerpo de su mujer, junto a sus piernas firmes, su vientre dócil y su cálido pecho. «Amiga mía», murmuró Felipe, con los labios junto a los cabellos de Juana, «amiga mía,
Respóndeme, ¿me engañaste alguna vez? Responde sin miedo, porque, aunque me hayas traicionado, estás perdonada. Juana estrechó los costados secos y robustos de Felipe, cuya osamenta sentían sus manos. Nunca, Felipe, nunca, te lo juro, respondió ella. Estuve tentada de hacerlo, te lo confieso, pero nunca cedí. Gracias, amiga mía, susurró Felipe. Ahora nada falta a mi realeza. No le faltaba nada a su realeza porque era igual que todos los hombres de su reino, necesitaba una mujer, y que ésta fuera completamente suya. Capítulo 10. Las campanas de Reims. Horas más tarde, tendido en un lujoso lecho de respeto decorado con las armas de Francia, Felipe, con un largo vestido de terciopelo rojo, juntas las manos a la altura del pecho, esperaba la llegada de los obispos que debían llevarlo a la catedral. El primer chambelán, Adán Herón, vestido suntuosamente también, estaba en pie junto al lecho. La oscura mañana de enero extendía por la habitación su lechosa claridad. Llamaron a la puerta. ¿Por quién preguntáis?, dijo el chambelán. Por el rey. ¿Quién lo llama? Su hermano. Felipe y Adán Herón se miraron sorprendidos y contrariados. Bien. ¿Qué entre?, dijo Felipe, incorporándose ligeramente. ¿Disponéis de muy poco tiempo, sire?, observó el chambelán. El rey le señaló que la entrevista no duraría mucho. El hermoso Carlos de la Marche llevaba indumentaria de viaje. Acababa de llegar a Reims y solo se había detenido un instante en el alojamiento del conde de Valois. Su rostro y andares denotaban la mayor irritación. A pesar de su cólera, la visión de su hermano, revestido de púrpura y tendido en hierática postura, lo impresionó, se detuvo un momento y abrió desmesuradamente los ojos. «Cómo le gustaría estar en mi lugar», pensó Felipe. Luego dijo: «Por fin habéis llegado, mi buen hermano, os agradezco que hayáis comprendido cuál es vuestro deber y desmintáis así lo que propagaban las malas lenguas, o sea que no estaríais presente en el acto de mi coronación. Os lo agradezco. Ahora, corred a vestiros, ya que así no os podéis presentar. Vais a llegar tarde». «Hermano mío», respondió Lamarche, «primero debo hablaros de cosas importantes». «¿De cosas importantes o de cosas que os importan? Lo importante ahora es no hacer esperar al clero. Dentro de un instante van a venir los obispos a recogerme». «Pues esperarán», exclamó Carlos. «Todos encuentran ocasión para hablaros y sacar provecho. Parece que solo a mí no me tenéis en cuenta. Pero esta vez vais a escucharme». «Entonces hablemos, Carlos», dijo Felipe, sentándose en el borde del lecho, «pero os advierto que hemos de ser breves». Lamarche movió la cabeza como diciendo: «Veremos, veremos». Tomó asiento y se esforzó en adoptar aspecto de hombre importante. «Pobre Carlos», pensó Felipe. «Quiere remedar las maneras de nuestro tío Valois, pero le falta madera». Felipe prosiguió Lamarche: «Os he pedido muchas veces que me confirierais la dignidad de par y aumentarais mi heredad, así como también mis ingresos. ¿Os lo he pedido, sí o no?» «Habida familia», murmuró Felipe, «y siempre os habéis hecho el sordo. Ahora os lo pido por última vez, he venido a Reims, pero no asistiré a vuestra coronación más que sentado entre los pares. Si no, me marcho». Felipe lo miró durante un instante sin decir nada, y bajo aquella mirada, Carlos se sintió disminuir, hundirse, perder toda la seguridad en sí mismo y toda importancia. Frente a su padre, Felipe el Hermoso, el joven príncipe, en otro tiempo, había tenido la misma sensación de su propia insignificancia. «Un momento, hermano mío», dijo Felipe, y, levantándose, fue a hablar con Adán Herón, que estaba en un rincón de la estancia. Adán le preguntó en voz baja: «¿Han regresado los varones que fueron a buscar la sagrada ampolla de la abadía de Saint-Remy?» «Sí, sire, ya están en la catedral con el clero de la abadía». «Bien. Entonces, cerrad las puertas de la ciudad», como en León, y con la mano hizo 3 gestos apenas perceptibles que significaban: rastrillos, barras, llaves. «El día de la consagración, sire», murmuró, asombrado, Herón. «Justamente, el día de la consagración, y hacedlo con presteza». Cuando salió el chambelán, Felipe volvió junto a la cama. «¿Qué me pedíais, hermano mío?» «La dignidad de par, 27, Felipe». Nota del autor. 27. Después de la elección de Hugo Capeto, los 6 más altos señores del reino, 3 duques y 3 condes, designados para colocar la corona al elegido en su consagración, fueron los duques de Borgoña, Normandía y de Guyena, y los condes de Champaña, de Flandes y de Tolosa. Eran considerados como pares del rey, es decir, iguales a él. Paralelamente había 6 pares eclesiásticos, de los cuales 3 eran duques obispos y 3 condes obispos.
Hasta aquí la nota. Ah, sí, la dignidad de par. Pues bien, hermano mío, os la concederé de buen grado, pero no enseguida, ya que habéis voceado demasiado vuestro deseo. Si cediera ahora dirían que no obro por voluntad, sino por imposición, y todos se creerían autorizados a comportarse como vos, y sabed que no se crearán nuevas dotaciones ni se acrecentarán las existentes antes de promulgarse una ordenanza que declare inalienable cualquier parte del patrimonio real. 28. Nota del autor. 28. 5 siglos más tarde, en su discurso del 21 de marzo de 1817 ante la Cámara de los Pares, relativo a una ley de finanzas, Chateaubriand se apoyó en esta ordenanza de Felipe el Largo promulgada en 1318, por la cual el patrimonio de la corona había sido declarado inalienable. Hasta aquí la nota. Pero vos ya no necesitáis la dignidad de par de Poitiers. Porque no me la dais. Convenid en que mi parte es insuficiente. Insuficiente, exclamó Felipe, que empezaba a encolerizarse. Sois hijo y hermano de rey, ¿creéis de verdad que es insuficiente esa parte para un hombre de vuestro cerebro y de vuestros méritos? Mis méritos, dijo Carlos. Sí, vuestros méritos, que son escasos. Es preciso decíroslo a la cara, Carlos, sois corto, lo habéis sido siempre y no mejoráis con la edad. Cuando erais niño parecíais tan bobo a todos, y de inteligencia tan poco desarrollada que hasta nuestra madre, santa mujer, os llamaba el ganso. Acordaos, Carlos, el ganso. Lo erais y lo seguís siendo. Nuestro padre os hacía sentar frecuentemente en su consejo. ¿Qué aprendisteis en él? Mirabais pasar las moscas mientras se debatían los asuntos del reino, y no recuerdo de vos una sola palabra que no hiciera encogerse de hombros a nuestro padre o a Messire Enguerrando. ¿Creéis, pues, que deseo haceros más poderoso por el bonito apoyo que me prestaríais, cuando desde hace 6 meses no dejáis de intrigar contra mí? Lo hubierais conseguido todo, obrando de otra manera. Os creéis fuerte y pensáis que vamos a doblegarnos ante vos. Nadie ha olvidado la ridícula figura que hicisteis en Maubuisson cuando os pusisteis a balar, Blanca, y a llorar vuestro ultraje ante toda la corte. Felipe. ¿Y sois vos quien me dice eso?, exclamó Lamarche, levantándose, con el rostro descompuesto. Sois vos, cuya mujer. Ni una palabra contra Juana, ni una palabra contra la reina, cortó Felipe con la mano levantada. Ya sé que para perjudicarme, o para sentiros menos solo en vuestro infortunio, seguís divulgando vuestras mentiras. Habéis exculpado a Juana porque deseabais conservar la Borgoña, porque habéis antepuesto, como siempre, vuestros intereses a vuestro honor. Pero tampoco a mí ha dejado de servirme mi infiel esposa. ¿Qué queréis decir? Quiero decir lo que digo, replicó Carlos de Lamarche, y os repito a la cara que si queréis verme en la consagración, he de ocupar un asiento de par, o me voy. Adán me entró en la habitación y notificó al rey con un movimiento de cabeza que se habían transmitido sus órdenes. Felipe le dio las gracias de la misma manera. Marchaos, pues, hermano mío, dijo. Hoy solo necesito una persona, el arzobispo de Reims. ¿Sois vos arzobispo? Entonces marchaos, si os place. ¿Pero por qué?, exclamó Carlos, porque nuestro tío Valois obtiene siempre lo que quiere y yo nunca. Por la puerta entreabierta se oían los cantos de la procesión, que iba acercándose. Y pensar que, si me muriera, sería regente ese imbécil, se decía Felipe. Puso la mano sobre el hombro de su hermano. Cuando hayáis perjudicado al reino tan largos años como nuestro tío, podréis exigir el mismo trato. Pero, gracias a Dios, vos sois menos diligente en la tontería. Le señaló la puerta con la mirada, y el conde de Lamarche salió, pálido, rabioso e impotente, y tropezando con los miembros del clero que entraban. Felipe volvió al lecho y se colocó en posición horizontal, con las manos cruzadas y los ojos cerrados. Golpearon de nuevo a la puerta, esta vez los obispos con sus báculos. ¿Por quién preguntáis?, dijo Adán. Preguntamos por el rey, respondió una voz grave. ¿Quién lo requiere? Los pares obispos. Se abrieron las hojas de la puerta y entraron los obispos de Langres y de Beauvais, con la mitra en la cabeza y el pectoral colgado al cuello. Se acercaron al lecho, ayudaron al rey a levantarse, le ofrecieron agua bendita y mientras Felipe se arrodillaba en un cojín de seda, dijeron la oración. Luego Adán puso en los hombros de Felipe un manto de terciopelo escarlata semejante a su vestido, y de repente se suscitó una disputa por cuestión de precedencia. Normalmente, el duque arzobispo de Laon debía colocarse a la derecha del rey. Ahora bien, en aquel momento la sede de Laon estaba vacante. Al obispo de Langres, Guillermo de Durfort,
Se le consideraba el más apto para cubrir esta ausencia. Sin embargo, Felipe indicó al obispo de Beauvais que se pusiera a su derecha. Tenía dos motivos para ello. Por una parte, el obispo de Langres había acogido con demasiada facilidad en su diócesis a los antiguos templarios, dándoles puestos de clérigos. Por otra parte, el obispo de Beauvais era un Marigny, el tercer hermano, prelado muy hábil, dispuesto siempre a servir al poder a condición de sacar honores y provecho. No lo había demostrado, menos de 2 años antes, sentándose al tribunal encargado de condenar a su hermano mayor en Guerrando. Felipe no lo apreciaba, pero sabía que necesitaba tenerlo a su favor. Yo soy obispo duque, a mí me corresponde estar a la diestra, decía Guillermo de Durfort. La sede de Beauvais es más antigua que la de Langres, respondía Marigny. Sus rostros empezaban a enrojecer, bajo las mitras. Monseñores, el rey decide, dijo Felipe. Durfort obedeció y cambió de lugar. Un descontento más, pensó Felipe. Descendieron así entre cruces, cirios y humo de incienso hasta la calle, donde toda la corte, con la reina a la cabeza, estaba ya formada en cortejo, e iniciaron la marcha hacia la catedral. Al paso del rey se elevaba un inmenso clamor. Felipe estaba bastante pálido y entornaba sus ojos de miope. Le parecía que el suelo de Reims se había hecho de pronto extrañamente duro, tenía la impresión de caminar sobre mármol. En la puerta de la catedral se detuvieron para rezar de nuevo, luego, en medio del estruendo de los órganos, avanzó Felipe por la nave hacia el altar, hacia el gran estrado, hacia el trono donde finalmente se sentó. Su primer gesto fue para señalar a la reina el asiento preparado a la derecha del suyo. La iglesia estaba repleta. Felipe no veía más que un mar de coronas, de pechos y hombros bordados de joyas, y de casullas que brillaban con los cirios. Un firmamento humano se extendía a sus pies. Dirigió la mirada hacia los lugares más próximos, volviendo la cabeza a derecha e izquierda para distinguir a las personas que ocupaban el estrado. Allí estaba Carlos de Valois, y Maot, monumental, chorreando brocados y terciopelos. Esta le sonrió. Luis de Évreux se hallaba un poco más allá, pero Felipe no veía a Carlos de la Marche ni tampoco a Felipe de Valois, a quien también su padre parecía buscar con la mirada. El arzobispo de Reims, Roberto de Courtenay, entorpecido por los ornamentos sacerdotales, se levantó de su trono situado frente al asiento real. Felipe lo imitó y fue a postrarse ante el altar. Mientras duró el Te Deum, Felipe se estuvo preguntando, ¿estarán bien cerradas las puertas? ¿Habrán cumplido fielmente mis órdenes? Mi hermano no es hombre para quedarse en una habitación mientras me coronan. ¿Y por qué no ha venido Felipe de Valois? ¿Qué me estarán preparando? Hubiera debido dejar fuera a Galard para poder mandar mejor a sus ballesteros. Mientras el rey se inquietaba, su hermano menor chapoteaba en un fangal. Al salir, furioso, de la habitación real, Carlos de la Marche se había dirigido precipitadamente a la residencia de los Valois. No encontró a su tío, que había salido ya hacia la catedral, sino solo a Felipe de Valois, que estaba terminando de vestirse, al que contó, casi sin aliento, lo que calificaba de felonía de su hermano. Muy avenidos, pues eran semejantes por sus gustos y naturaleza, los dos primos se aplicaban a calentarse mutuamente los cascos. Si es así, tampoco yo asistiré a la ceremonia. Me voy contigo, declaró Felipe de Valois, orgulloso de afirmar su independencia del rey, de la corte y de su mismo padre. Dicho esto, reunieron sus escoltas y se dirigieron orgullosamente hacia una de las puertas de la ciudad. Su soberbia tuvo que inclinarse ante los sargentos de armas. Nadie puede entrar ni salir, orden del rey. Ni siquiera los príncipes de Francia. Ni los príncipes, orden del rey. Ah, quiere obligarnos, exclamó Felipe de Valois, que tomaba ahora el asunto como propio. Pues bien, saldremos de todos modos. ¿Cómo quieres salir si están cerradas las puertas? Finjamos retirarnos a mi casa, y déjame actuar. Lo que siguió pareció una calaverada de críos. Los escuderos del joven conde de Valois fueron enviados a buscar escaleras, que levantaron enseguida en un callejón sin salida, en un lugar en que los muros parecían no estar vigilados, y hallaban los dos príncipes, nalgas a leer, metidos a escaladores, sin sospechar que al otro lado se extendían los pantanos del Vesle. Por medio de cuerdas descendieron al foso. Carlos de la Marche perdió pie y cayó en medio del agua fangosa y helada, y se habría ahogado si su primo, que era más alto y de más fuertes músculos, no lo hubiera pescado a tiempo. Luego se adentraron, ciegamente, en los fangales. No podían renunciar, lo mismo era avanzar que retroceder. Se jugaban la vida, y durante 3 largas horas estuvieron luchando para salir de aquel lodazal.
Los pocos escuderos que los habían seguido chapoteaban alrededor de ellos y no se recataban de maldecirlos en voz alta. Si conseguimos salir de aquí, gritaba la March para darse ánimos, sé bien a dónde ir, lo sé bien. Acható Gellard. El joven Valois, chorreando sudor a pesar del frío, puso cara de asombro entre las cañas podridas. ¿Te sigue interesando Blanca?, preguntó. No me interesa, pero puede decirme muchas cosas. Es la única que nos puede aclarar si la hija de Luis es bastarda, y si Felipe es cornudo como yo. Con su declaración podría avergonzar a mi hermano y obligarle a entregar la corona a la hija de Luis. El tañido de las campanas de Reims, echadas al vuelo, llegó hasta ellos. Y pensar que están tocando por él, exclamó Carlos de la March, con la mitad del cuerpo en el barro y señalando con las manos la ciudad. En la catedral, los chambelanes acababan de desvestir al rey. Felipe el Largo, de pie ante el altar, no llevaba ya más que 2 camisas superpuestas, una de tela fina, la otra de seda blanca, abiertas ampliamente a la altura del pecho y de los sobacos. El rey, antes de ser investido de los atributos de la majestad, se presentaba en la asamblea de sus súbditos como un hombre casi desnudo y tembloroso. Los atributos de la consagración estaban colocados en el altar, bajo la vigilancia del abad de Saint-Denis, que los había traído. Adán tomó de manos del abad las calzas, largos calzoncillos de seda bordados de flores de lis, y ayudó al rey a pasárselos, así como el calzado, igualmente de tela bordada. Luego, Anso de Joinville, en ausencia del duque de Borgoña, ató las espuelas de oro a los pies del rey, y se las quitó enseguida. El arzobispo bendijo la gran espada, que decían era la de Carlomagno, y poniéndola en el talí, la colocó en la cintura del rey, recitando Accipium gladium cum Dei benedictione, 29. 29. Recibe esta espada con la bendición de Dios. Mesire condestable, acercaos, dijo el rey. Gottsched de Chatillon se acercó, y Felipe, deshaciéndose del talí, le entregó la espada. Nunca un condestable en toda la historia de las consagraciones, había sostenido con mayor mérito, para su soberano, la insignia del poder militar. Este gesto representaba para ellos algo más que la ejecución de un rito. Cambiaron una larga mirada. El símbolo se confundía con la realidad. Con la punta de una aguja de oro, el arzobispo cogió de la sagrada ampolla que le tendía el abad de Saint-Remy, una partícula del aceite que decían era enviado desde el cielo, y con el dedo lo mezcló con el crisma preparado en una patena. Luego el arzobispo ungió a Felipe tocándole la cabeza, el pecho, entre los hombros y los sobacos. Adán mató las anillas que cerraban las túnicas. Más tarde quemarían la camisa del rey, porque había sido tocada ligeramente con la santa unción. Entonces pusieron al rey los vestidos que estaban sobre el altar, primero la cota de satén rojo bordada con hilo de plata, luego la túnica de raso azul bordada con perlas y llena de flores doradas de lis, y por encima la dalmática de igual tejido, y todavía un gran manto abrochado al hombro derecho con una fíbula de oro. Felipe sentía cada vez más peso sobre sus hombros, el arzobispo hizo la unción de las manos, deslizó en el dedo de Felipe el anillo real, le puso el pesado cetro de oro en la mano derecha, y la mano de justicia en la izquierda. Después de una genuflexión ante el tabernáculo, el prelado levantó al fin la corona, mientras el gran chambelán comenzaba el llamamiento de los pares presentes, magnífico y poderoso señor, el conde. En este preciso momento, una voz clara, imperiosa, llenó toda la nave. Detente, arzobispo. No corones a ese usurpador. Te lo ordena la hija de San Luis. La asistencia se estremeció. Todas las cabezas se volvieron hacia el lugar de donde había salido la voz. En el estrado se miraron ansiosamente. Las filas de la muchedumbre se apartaron. Rodeada de algunos señores, una mujer de alta estatura, de rostro todavía hermoso, firme barbilla, ojos claros y coléricos, con la estrecha diadema y el velo de las viudas sobre sus cabellos casi blancos, se dirigía hacia el coro. A su paso susurraban, es la duquesa Añe. Es ella. Estiraban el cuello para verla. Se admiraban de que tuviera aún tan bella prestancia y tan firme paso. Como era hija de San Luis se la habían imaginado como perteneciente a la lontananza de los años, la suponían ancestral, vacilante sombra en algún castillo de Borgoña. De repente aparecía tal como era, una mujer de 50 años llena todavía de vida y de autoridad. Detente, arzobispo, repitió cuando estuvo a unos pasos del altar, y vosotros todos, escuchad. Leed, Melo agregó dirigiéndose a su consejero, que la acompañaba. Guillermo de Melo desplegó un pergamino y leyó, Nos, muy noble dama Añé de Francia, duquesa de Borgoña, hija de nuestro sire el rey San Luis, en nombre nuestro y de nuestro hijo,
el muy noble y poderoso duque Ed, nos dirigimos a vosotros, varones y señores aquí presentes, y a los que están por el reino, para prohibir que se reconozca como rey al conde de Poitiers, que no es heredero legítimo de la corona, y pedir que se difiera la consagración hasta que hayan sido reconocidos los derechos de la señora Juana de Francia y de Navarra, hija y heredera del difunto rey y de nuestra hija. La angustia aumentaba en el estrado, y comenzaban a surgir peligrosos murmullos del fondo de la iglesia. La muchedumbre permanecía en silencio. El arzobispo parecía embarazado con la corona, no sabía si colocarla de nuevo en el altar o proseguir la ceremonia. Felipe estaba inmóvil, sin nada en la cabeza, impotente, soportando el peso de 40 libras de oro y brocados y en sus manos los símbolos del poder y de la justicia. Nunca se había sentido tan indefenso, tan amenazado, tan solo. Un férreo guantelete le apretaba el pecho. Su calma era asombrosa. Hacer un gesto, abrir la boca en aquel instante, entablar una controversia, era desencadenar un tumulto y sin duda ir al fracaso. Permaneció rígido bajo el peso de sus ornamentos, como si la batalla se desarrollara muy por debajo de él. Oyó susurrar a los pares eclesiásticos: ¿qué hacemos? El prelado de Langres, que no olvidaba la vejación sufrida poco antes, era de la opinión de suspender la ceremonia. Retirémonos y discutamos, propuso otro. No podemos, el rey está ungido ya. Es rey, Cornat, lo replicó el obispo de Beauvais. La condesa Maud se inclinó sobre su hija Juana y le murmuró: la muy bribona. Merece reventar. Con sus párpados de tortuga, el condestable hizo una señal a Daneron para que continuara el llamamiento de los pares. Magnífico y poderoso señor, el conde de Valois, par del rey, pronunció el chambelán. Toda la atención se concentró en el tío del rey. Si respondía a la llamada, Felipe había ganado, porque Valois representaba la garantía de los pares laicos, del verdadero poder. Si rehusaba, Felipe había perdido. Valois no se daba prisa, y el arzobispo esperaba ostensiblemente su decisión. Felipe bosquejó entonces un gesto, volvió la cabeza en dirección al sitio donde estaba su tío, la mirada que le dirigió valía 100.000 libras. Borgoña nunca pagaría tanto. El ex emperador de Constantinopla se levantó, crispado el rostro, y fue a colocarse detrás de su sobrino. «Qué bien he hecho en mostrarme generoso con él», pensó Felipe. Noble y poderosa dama Maud, condesa de Artois, par del rey, llamó a Daneron. El arzobispo levantó el pesado círculo de oro rematado con una cruz en la parte frontal, y pronunció al fin: Coronete Deus, 30. 30. Que Dios te corone. Uno de los pares laicos debía coger la corona y mantenerla encima de la cabeza del rey, mientras los otros pares ponían sobre ella un dedo, en gesto simbólico. Valois adelantó las manos, pero Felipe, con un movimiento del cetro, lo detuvo. «Coged la corona vos, madre mía», dijo a Maud. «Gracias, hijo mío», murmuró la giganta. Con esta espectacular designación recibía las gracias por su doble regicidio. Ocupaba el lugar del primer par del reino y se le confirmaba aparatosamente la posesión del condado de Artois. «Borgoña no se doblega», exclamó la duquesa Agnès, agrupando a su séquito, se dirigió hacia la salida mientras Maud y Valois conducían lentamente a Felipe a su trono. Cuando estuvo sentado, con los pies descansando sobre un cojín de seda, el arzobispo se quitó la mitra y besó al rey en la boca, diciendo: «Vivat rex in aeternum, 31. 31, viva el rey para siempre». Los otros pares imitaron su gesto, repitiendo: «Vivat rex in aeternum». Felipe se sentía fatigado. Acababa de ganar la última batalla, después de 7 meses de constantes luchas, para conseguir el poder supremo que ya nadie le podría disputar. Las campanas tronaban al leer proclamando su triunfo, fuera, el pueblo gritaba deseándole gloria y larga vida. Todos sus adversarios habían sido domeñados. Tenía un hijo para asegurar su descendencia y una esposa feliz para compartir sus penas y alegrías. El reino de Francia le pertenecía. «Qué cansado estoy. Qué cansado», se decía Felipe. Nada en verdad parecía faltarle a aquel rey de 23 años que se había impuesto por su tenacidad, que había aceptado los beneficios del crimen y que poseía todos los caracteres de un gran monarca. El tiempo de los castigos iba a comenzar. Fin del capítulo 10. Producción, traducciones alejandroconcha.com